Hola compañeros, mi nombre es Berenice Malagón y en esta ocasión les voy a hablar sobre los trastornos de los órganos fonoarticulatorios y los trastornos psicolingüísticos. Los trastornos psicolingüísticos estudian los mecanismos responsables de los problemas lectoescritores, analizando el procesamiento de la información lingüística. Dentro de estos modelos, el enfoque más relevante es el de las operaciones cognitivas. Los órganos fonoarticulatorios son básicamente 5: laringe, faringe, fauces, fosas nasales y cavidad bucal. Estos órganos se encargan de darnos la voz, el lenguaje y el habla. El daño en alguno de estos órganos podría darnos algunas dificultades, tales como trastornos en la respiración, en la voz, en el habla y en el lenguaje. Entre los trastornos de la respiración más comunes encontramos 3. La respiración bucal, es decir, que tanto la inspiración como la expiración se realizan por la boca, creando un mal hábito respiratorio en el niño, provocando paladar ojival y una mala implantación dental. Otro trastorno sería la incoordinación fonorrespiratoria. Esto quiere decir que los movimientos respiratorios son arrítmicos e incompletos. Otro trastorno común es la insuficiencia de la capacidad respiratoria, o sea que no ingresa suficiente oxígeno, lo que obliga al niño a hacer constantes inspiraciones. Ahora vamos con los trastornos de la voz. La voz es el sonido producido por las cuerdas bucales a nivel de la faringe. Sube y llega a los resonadores, que serían las cavidades bucofaringeas nasal, y su función es la de darnos un timbre de voz a cada individuo. Algunas dificultades en la respiración, como la que vimos anteriormente, podrán causarnos problemas en la emisión de la voz, tales como afonía, que es la ausencia de voz. Podemos observar este trastorno en problemas como la extirpación de laringe, o sea, cáncer, tumores en las cuerdas vocales o parálisis de las mismas. La disfonía es una alteración de la voz en cualquiera de sus cualidades, ya sea intensidad, timbre o tono. Algunas de sus causas podrían ser un mal funcionamiento hormonal. Aquí encontramos algunos síntomas como lo son sensoriales, auditivos y visuales, por ejemplo, tos, irritación, inflamación, carraspera y ronquera. Les hablaré sobre las disfonías según las edades o etapas del individuo. En la niñez, a causa de factores físicos como audición y mala técnica vocal, o psíquicos como influencia de las emociones, ejemplo, afonía histérica, que refiere a un miedo a hablar, y afonía espástica, condicionando un trastorno ya crónico. En la adolescencia se presenta el falsete. Los principales trastornos orgánicos son los nódulos en las cuerdas vocales, generando lesiones. Disfonía geriátrica. Afecta a los ancianos y figuran lesiones en los pliegues vocales. También pueden ser a causa de trastornos neurológicos como la disfonía paralítica y la enfermedad de Parkinson. Los pacientes seniles experimentan una vocalización incorrecta. Algunos factores que pueden afectar la voz son ambientales. Pueden haber factores tales como emocionales, malos hábitos como fumar, enfermedades respiratorias y hasta ciertos alimentos, como por ejemplo las bebidas calientes. Trastornos del habla. Se le llama así a las anomalías en la expresión oral. Hay causas de tipo sensoriales, funcionales y perceptivas. Por ejemplo, trastornos neurológicos, no haber descubierto el movimiento adecuado para emitir el sonido a una edad temprana, y falta de apreciación de la estructura fonética. ¿Qué son las dislalias? Son una falla en la articulación del fonema, un error constante, permanente e independiente del lugar que ocupe dentro de la palabra. Hay varios tipos, por ejemplo, la dislalia audiógena. Es a consecuencia de alguna alteración auditiva. Dislalia evolutiva. Etapas que se espera en los preescolares. Dislalia funcional. Esto quiere decir que no hay daño orgánico y puede ser solamente por un mal patrón, sobreprotección o algún problema emocional. Y la dislalia fonética, que es la dificultad que se encuentra en el espectro motriz o articulatorio.
Ahora hablaremos del retraso en el lenguaje. Por ejemplo, esto es una lenta evolución del habla, provocando un escaso vocabulario en el niño. Algunas características que muestran estos pacientes son lenguaje reducido, dificultades en el lenguaje tanto hablado como escrito y dificultades en el discurso. Estas dificultades no son atribuidas a deficiencias auditivas, motrices, sensoriales, neurológicas ni a deficiencias intelectuales. Otros trastornos del lenguaje son la disfasia, que es un trastorno funcional sin lesión orgánica, donde sus factores podrían ser meramente emocionales o ambientales. La afasia es un deterioro del lenguaje a consecuencia de una lesión cerebral después de los 2 años de edad, es decir, la lesión se producirá después de que el niño ya hubiese adquirido el repertorio lingüístico básico de su edad. Algunas de las causas podrían ser traumatismo, generando problemas en la comprensión y la expresión, por ejemplo, la afasia expresiva, o también llamada de Broca. Esta mantiene la comprensión del lenguaje y escritura, pero la capacidad para hablar está muy deteriorada. La afasia receptiva, o también llamada de Wernicke, es cuando se escucha la voz o se puede leer algo, pero no se le encuentra realmente un sentido a lo que se está leyendo o se está escuchando, pudiendo ser la persona a veces hasta incoherente. ¿Qué es la hipoacusia? Es una disminución de la capacidad auditiva que afecta al oído y puede ser parcial o total. Sus orígenes pueden ser genético, es decir, por herencia, y pueden presentarse de manera prenatal, al nacer o inclusive en etapas más tarde como la niñez y la vida adulta. También está el origen adquirido, es decir, y como su nombre lo indica, son lesiones que se adquieren y pueden presentarse en el embarazo, después de este o por causa de algún traumatismo o daño. Hay distintos grados de hipoacusia, que va desde leve, donde quien presenta puede oír sonidos lejanos, susurros y hasta entablar conversaciones en ambientes ruidosos. Moderado. Aquí ya hay un obstáculo para mantener conversaciones normales, incluso en ambientes tranquilos. Severa, donde solo se perciben fuertes voces emitidas a distancias muy cercanas. Profunda, donde únicamente se pueden llegar a escuchar ruidos ambientales muy fuertes y la pérdida de escucha de palabra hablada es casi total. Por último, la anaacusia, que es la pérdida total de la audición. Ahora les hablaré sobre el autismo y su concepto. El término autista proviene del griego autos, que significa sí mismo. La persona autista es aquella en la cual las otras personas le resultan irrelevantes, impredecibles. El autista vive sentimentalmente consigo mismo, con respecto a quienes le rodean. La soledad autista no tiene nada que ver con estar solo físicamente, sino con estarlo mentalmente. Para aprender a diferenciar entre autismo y Asperger hay ciertas características principales. El autismo puede evidenciarse en los primeros 3 años de vida, mientras que los niños con Asperger no muestran un retraso cognitivo, ya que la mayoría tiene una capacidad intelectual por encima de lo habitual. Compañeros, les agradezco su atención y gracias por haber llegado hasta aquí.